El Evangelio de hoy es muy bonito y muy interesante porque nos va a ofrecer la posibilidad maravillosa de conocer más de cerca las reacciones de Jesús. Conocer más de cerca cómo era Jesús, cómo actuaba, cómo reaccionaba cuando estaba en este mundo. Y conocerle más de cerca, conocerle mejor, nos va a ayudar a amarle más y a confiar más en Él. Esta es una de las grandes enseñanzas que nos trae el Evangelio de hoy, aparte de otras también muy preciosas que vamos a ir viendo. En primer lugar, muy feliz domingo. Estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario, en el año B. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Yo me alegro de corazón de saludarte en este día. Dice la palabra del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Lo primero que nos vamos a detener es en esta admiración de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús se admiraba de su falta de fe. Vamos a profundizar en esto. Primero vamos a buscar en el diccionario qué significa admirarse. La definición del diccionario es la siguiente: causar sorpresa, la vista o consideración de algo extraordinario o inesperado. Entonces, que Jesús se admiraba, que le causaba sorpresa, es decir, que no se lo esperaba. La consideración de algo extraordinario, es decir, algo que se sale de lo normal. ¿Qué es una cosa que se sale de lo normal? Pues se sale de lo normal
que sus paisanos no crean en él. Se sale de lo normal cuando los seres humanos no tenemos fe. Porque lo normal sería tener fe en el sentido de que el Señor nos da signos abundantes y gracias abundantes para que podamos creer. Así que a Jesús le resulta extraordinario nuestra falta de fe. O algo inesperado, algo extraordinario o inesperado. Es decir, posiblemente Jesús no esperaba que los habitantes de su pueblo tuviesen tan poca fe. No se lo esperaba. Entonces se admira, se sorprende. Padre, ¿cómo es que Jesús no se lo esperaba? Jesús no lo sabía todo. Pues en cuanto a Dios sí, en cuanto a Dios lo sabía todo, en cuanto hombre iba aprendiendo, iba teniendo experiencias nuevas. Y aquí te quiero leer una nota del Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias que nos ayuda a conocer mejor a Jesús. Es la nota a Marcos 6:6. El texto lo tenéis en mariaconnosotros.org. Dice así: Jesús estaba sorprendido. Asombro por asombro. Sus paisanos se escandalizaron de él. Jesús se sorprendió al ver que ellos le cerraran el corazón y no creyeran. En el difícil problema teológico de la ciencia de Jesús, es decir, qué sabía Jesús y qué no sabía en cuanto a Dios, en cuanto a hombre, es un difícil problema teológico, muy difícil de explicar. Pero en el difícil problema teológico de la ciencia de Jesús, lo más claro en Marcos es la llamada ciencia experimental. Ahora lo explica. No hubiera sido Jesús verdadera criatura humana si en su crecimiento corporal y espiritual no hubiera tenido experiencias nuevas por la observación de la naturaleza, el trato con la gente, etc. Jesús iba descubriendo cosas, iba teniendo experiencias nuevas. El testimonio explícito de los evangelistas dice que Jesús se admiraba, se sorprendía al saber algo que hasta entonces no conocía experimentalmente. Es decir, él en cuanto a Dios lo conocía todo, pero en cuanto a experiencia humana, había muchas cosas humanas de las que todavía no tenía experiencia. Entonces, cuando Jesús tenía una experiencia humana nueva, esto le admiraba, le sorprendía. Es decir, que nosotros vemos en los evangelios que Jesús es muy cercano a nosotros. En cuanto al tipo de experiencias que él tiene, el tipo de sentimientos que tiene, las cosas que le alegran, las cosas que le hacen sufrir. Es verdaderamente uno de nosotros, un hombre como nosotros. Es decir, nos comprende muy profundamente por experiencia, porque es totalmente verdadero hombre.
es de verdad hombre, es de verdad un ser humano. Sin olvidarnos que al mismo tiempo es de verdad Dios. ¿Y cómo se conjuga esto? Ser de verdad hombre y de verdad Dios, pues es un misterio. Es un misterio que los teólogos tratan de explicar, es un misterio que nosotros tratamos de comprender para conocer mejor a Jesús, para amarle más. Pero no tenemos experiencia propia de Jesús porque nosotros somos solo seres humanos y Él es al mismo tiempo ser humano y Dios. Entonces nuestra experiencia nos sirve para comprenderle y en cierto modo no nos sirve porque en parte somos iguales que Él, en parte no. Pero es muy bonito y ayuda mucho a pensar que tu vida admira a Jesús, tu vida puede admirar a Jesús. Tu vida, tu comportamiento, tus decisiones, a Jesús le llegan al corazón, para bien o para mal. Puedes hacerle mucho daño a Jesús, de verdad, y a María. Y también puedes causarles grandes sorpresas y alegrías. Entonces esto es importante, claro, porque nos hace comprender la importancia de nuestras acciones y nuestras decisiones, que le llegan a Dios al corazón, que le llegan a Jesús al corazón, que le llegan a María al corazón. Me gustaría destacar también del Evangelio de hoy la reacción de los habitantes de Nazaret. Cuando le ven a Jesús, tienen una doble reacción. Fíjate, por una parte dice, la multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza en sus manos. O sea que por una parte reconocen que Jesús es totalmente especial. Reconocen que Jesús tiene una sabiduría enorme. Lo reconocen, es que es innegable. ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y además reconocen que tiene el poder de obrar milagros. Porque dicen, ¿y esos milagros que realizan sus manos? Esta es una parte. Ven innegablemente su gran sabiduría y sus milagros. Pero ahora viene la otra parte. Decían, ¿no es este el carpintero? Pero si este es el carpintero de nuestro pueblo, de toda la vida. Si conocemos a María, su madre, perfectamente, conocemos a sus hermanos, ya sabéis, la Biblia llama hermanos también a los primos, porque Jesús no tenía hermanos, pero eran primos. Es el lenguaje judío de la época, se hablaba así. Entonces conocemos a sus hermanos y a sus hermanas.
Entonces, ¿cómo va a ser este un profeta? Pero si este es de aquí del pueblo de toda la vida. ¿Y a qué conclusión llegaron? Se escandalizaban a cuenta de él. No creían en él. Esta contraposición entre la sabiduría y los milagros que veían en él, pero por otra parte, que le conocían de siempre y siempre había sido alguien muy normal. En esta contraposición se quedan con, pero si le conocemos de siempre, si este siempre ha sido muy normal, y entonces no se abren a la fe. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Mira, todas las cosas que nos pasan en la vida tienen un aspecto humano y un aspecto divino. Por ejemplo, imagínate, pues que vamos a ver qué ejemplo puedo poner. Que tienes una desgracia económica, pierdes una cantidad de dinero. Eso tiene un aspecto divino. Hay una intervención de Dios ahí, o una permisión. Por algo lo ha permitido Dios. Pero luego tiene un aspecto humano. El aspecto humano es que hay una explicación humana a por qué has perdido ese dinero. La explicación que sea porque te han despedido del trabajo, porque se te ha perdido el lugar donde llevabas el dinero, la cartera, el bolso, se te ha perdido y has perdido el dinero, por lo que sea. Tiene un aspecto humano. Entonces tú, cuando te pasa algo, puedes fijarte más en el aspecto divino o en el aspecto humano. Puedes decir, bueno, Dios sabrá por qué he perdido este dinero. Yo soy pequeño, pobre, no conozco todo lo que Dios conoce. Si Dios lo ha permitido, por algo será. Bueno, me voy a fiar de Él. Me pongo en sus manos. Miras más el aspecto divino. Entonces reaccionas con fe. O puedes mirar más el aspecto humano. Pero ¿cómo será posible? ¿Cómo pude perder la cartera? ¿Cómo pude perder el bolso? ¿O cómo me han podido despedir? Y estás dándole vueltas a ese aspecto humano y le das tantas vueltas al aspecto humano que ya casi no lo miras con fe, porque te quedas en la parte humana. Esto es muy frecuente en la vida. Personas que se quedan en la parte humana de las cosas o personas que miran con fe. Todos vemos las dos cosas, la parte humana y la parte divina, pero depende a cuál le des más importancia, a cuál le des más vueltas, cuál conserves más en tu corazón. Es muy importante, porque de esto depende que veas la vida con los ojos de los santos o con los ojos de la persona más mundana. Quería, antes de terminar, destacar la importancia de la segunda lectura y de la oración colecta de este domingo. Ya no me da tiempo a comentarlas, pero os he dejado los textos en mariaconnosotros.org. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace para acceder, o si no vais a mariaconnosotros.org y ahí lo encontráis. Merece mucho la pena meditar la segunda lectura y la oración colecta de la Santa Misa de hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga
María te bendiga.